Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Buenos días, hermanos, que el Señor
los bendiga y los guarde. Leo para ustedes la lectura bíblica, la cual está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que su palabra cumpla el propósito para la cual ha sido enviada. Les deseo muchas bendiciones. Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar acá a través de estas plataformas. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Como les había dicho, vamos a ir un poquito despacio para poder extraer esas enseñanzas tan hermosas que el Señor tiene para nosotros a partir del último libro de la Biblia. Ya habíamos pasado por el capítulo 1. Iniciamos la semana pasada el capítulo 2 con el mensaje a las 7 iglesias. Y vamos a ir a capítulo 2 a partir del versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos permites de volver a abrir tu palabra, poder revisar en ella, sacando, Señor, siempre lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por esta oportunidad de poder compartir también tu palabra. Permite que nuestra mente y nuestros corazones estén dedicados a escucharte y podamos, Señor, poner en práctica los principios que podamos también aprender a partir de la experiencia de esta iglesia en la región de Esmirna, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Es importante recordar que en la visión que Juan vio allá en el capítulo 1, el Señor le explica lo que él había visto. Había visto a 7 estrellas en la mano derecha del Hijo del Hombre, los cuales representan los pastores de las iglesias, entendiéndolos como los mensajeros de la palabra de Dios, entendiendo el hecho de que están en la mano de Dios, no en una posición de privilegio o particularmente especial, sino en el sentido de que están siendo guiados, que están siendo cuidados, que están siendo sostenidos por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, hermanos, que volvemos otra vez a escuchar: escribe al ángel de la iglesia. Ya vimos en Éfeso, la iglesia de Éfeso, vimos que ellos habían
olvidado, era un olvido intencional. Ellos se habían alejado del amor de Dios y habían dejado de manifestar el amor de Dios. Aquí encontramos ahora otra iglesia y vamos a empezar a ver lo que el Señor le dice. Primero recordemos que tenemos bosquejado más o menos 7 puntos que vamos a estar viendo recurrentemente en cada una de estas iglesias, empezando con una dedicatoria. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora, Esmirna, esta ciudad estaba aproximadamente a unos 54 kilómetros al norte de Éfeso. Ya vimos en la clase anterior que cada una de estas iglesias estaba relativamente cerca una de la otra. También estuvimos viendo que Juan tenía relación, conocía muy bien cada una de estas iglesias. Esta ciudad de de Esmirna, era muy importante también en términos económicos. Era una ciudad donde se manejaba mucho el comercio y por lo tanto era una ciudad también muy llena de movimiento, no solo económico, sino de personas. Era una ciudad también, dicen los historiadores, que era una ciudad muy hermosa, muy bella. Algunos la conocían como la ciudad dorada, precisamente por su hermosura, por su esplendor. Algunos también aseguran que en esta ciudad, precisamente de Esmirna, había nacido el poeta griego Homero, también bastante conocido. En esta pujante ciudad estaba también la iglesia del Señor allí, inmersa, en medio de una sociedad muy rica, en medio de una sociedad muy próspera. Había una iglesia del Señor que tenía algunas características bastante particulares. También nos hablan también del pastor Policarpo, que era amigo también del apóstol Juan y que fue condenado a muerte en el año 156 antes de Cristo. Todo esto tenía que ver también con esta ciudad. Esta iglesia era pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Y nuestro Señor le reconoce precisamente esto. Porque al fin y al cabo, la pobreza o la riqueza depende de a quién se le pregunte. Si alguien es rico o próspero o si alguien simplemente es pobre. Pero esos mismos escalafones que vemos en esta sociedad, iglesias ricas o iglesias pobres, ciudades ricas o ciudades pobres, hasta ahorita pues también nos ha llegado a nuestra época. Y creemos que es pobre aquella persona que no tiene quizás recursos o no tiene cuestiones materiales. Sin embargo, el Señor ve la pobreza y la riqueza de formas pero muy distintas. Como les decía, esta iglesia estaba en una ciudad rica materialmente, pero pobre espiritualmente. Y estaba una iglesia para algunos pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Y estos contrastes son los que Dios utiliza. Es también importante recordar que esta iglesia no tenía o no recibe ninguna reprensión, como sí la reciben las demás iglesias. Después de entender esto, le dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y le sigue diciendo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En esta descripción que encontramos del Señor, Él se presenta primero como el eterno soberano. Él se presenta como aquel que es el primero y el postrero. Aquí está hablando de plenitud. Él es el soberano de todo.
ese primero y ese postrero, se está refiriendo que todo está en control de Él, que no se sale nada de su control, que Él es el Dios que está viendo a la iglesia, está viendo las cosas que están pasando, está viendo las situaciones que están viviendo, y es el Dios que puede hacer cambios importantes. ¿Por qué? Porque Él es el primero y Él es el último. Él es entonces el soberano de la iglesia. Pero también se presenta a Él como aquel vencedor de la muerte, cuando dice, el que estuvo muerto y vivió, el que estuvo muerto y vivió. Ahora me llama la atención esta imagen de Él, esta presentación de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que esta iglesia estaba padeciendo también persecución. Esta iglesia estaba viendo los padecimientos de ellos a través de la persecución. Probablemente hermanos en Cristo estaban muriendo en esta ciudad. Probablemente miembros de esta iglesia estaban siendo probados incluso hasta la muerte. Pero el Señor Jesucristo les manda una carta y les dice, el que estuvo muerto y vivió, Él es el que les dice esto. Esta imagen era apropiada entonces para aquellos que estaban pasando por persecución, incluso hasta llegar a la muerte. Si vamos un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19, la palabra del Señor dice lo siguiente: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque la muerte física es solo un paso para poder gozar con el Señor. Y Él les dice, yo estuve muerto, pero que ahora vivo, que ahora estoy vivo. Es el que está garantizando que aunque alguien por predicar el Evangelio, que aunque alguien por anunciar las verdades de Dios sufra la muerte, el soberano, el primero y el último le dice, yo también estuve muerto, pero ahora vivo. Tienes que tener la esperanza de esa vida, porque si él como Él vive, así nosotros pues también vivimos. Les dice después una expresión de aprobación en el versículo 9 y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y las blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recordemos que el omnipresente, el omnisciente, le dice a su iglesia, yo conozco tus obras. Aquel que sabe lo que está pasando, aquel que no se le escapa nada, dice, yo sé lo que usted está viviendo. Le dice a la iglesia, yo sé lo que usted está pasando. Y es hermoso saber y entender este hermoso consuelo que tenemos en nuestro Dios. Ese Dios que nos conoce, ese Dios que todo lo ve, como lo vimos en la semana pasada. Ese Dios que tiene precisamente la oportunidad de ver todo lo que estamos nosotros viviendo. Y le dice, yo conozco tus obras. Pero no solamente le dice eso, dice, y tu tribulación. Recordemos que esta iglesia estaba pasando por situaciones muy difíciles, por situaciones muy acongojantes. Cuando hablamos de tribulaciones, cuando hablamos de ser atribulado, para esta iglesia tenía una connotación, hermanos, de poder llegar incluso hasta la muerte, de poder ser desterrados de sus viviendas, ser echados de sus casas, ser desterrados de sus poblaciones, de incluso muchos, su familia estaban en contra de ellos. Y el Señor les dice, yo conozco
yo conozco tu tribulación. Y esta tribulación les había llevado muy probablemente a sufrir la pobreza de la cual el Señor ahí conoce. Le dice, conozco tu pobreza, conozco tu pobreza. Le dice, pero tú eres rico. Él le reconoce precisamente que están en una situación difícil, pero según algunas personas. Porque para el Señor Jesucristo les dice a ellos, pero tú eres rico. Tú no eres, aunque no tengas muchas cosas materiales, aunque estén siendo perseguidos, aunque estén siendo atribulados, aunque hayan perdido esto, aunque hayan perdido lo otro, el Señor les dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué representa la riqueza realmente? Vamos un momentito a Santiago. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago 2, 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que da a los que le aman? No ha escogido Dios, no ha elegido Dios, no ha sacado Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Entonces al final la pobreza es una cuestión nada más que la gente puede decir que tiene esto o que no tiene aquello. Pero el Señor se va más allá y dice, yo sé que ustedes son ricos en fe. Yo sé que ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque ustedes me tienen a mí, porque ustedes me tienen a mis corazones. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, y no solamente ricos en fe, sino que también herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ser herederos de ese reino de Dios, de ese reino hermoso, de ese reino eterno. Eso es lo que somos sus hijos. No hay pobreza. Para algunas personas pueden decir, es pobre por aquí, es pobre por allá. Pero el Señor dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Si vamos un segundito también allá a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, verso 10. 2 de Corintios 6, 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí está Pablo haciendo defensa de su apostolado y dice enriqueciendo a muchos. ¿Cómo enriquecía él a muchos? A través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de hablar de la iglesia del Señor, a través de hablar del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos valorar, no tanto si tenemos o no tenemos, sino valorar realmente lo que Dios nos ha dado en nuestra relación con Dios. Pero no solamente le dice esto, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Una blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ahora, los judaizantes eran común en la iglesia del Señor. Vemos a Pablo recurrentemente hablando sobre las personas que querían judaizar la iglesia. Querían imponer a la iglesia del Señor precisamente todo lo que tenía que ver con las tradiciones judías, con las costumbres judías, con las fiestas judías.
Pero el Señor les dice que Él también conoce, que Él también ha visto a los que blasfeman y los que se dicen ser judíos. Algunos han pensado que probablemente era que eran judíos pero no vivían como judíos. Otros opinan que podría ser gente que se creía judía sin serlo. Pero le dice blasfemia de los que dicen ser judíos. Ahora, no tenía nada que ver un asunto de nacionalidad en este sentido, sino que tenía que ver un asunto de prácticas religiosas. Y los judíos tienen sus prácticas religiosas, pero querían incorporar a la iglesia del Señor estas prácticas. Uno de los mensajes más fuertes que Pablo entrega refiriéndose a este asunto, se lo dice a las iglesias de Galacia, allá en Gálatas. Vamos a ir un momentito a Gálatas, capítulo 3. Pablo les habla de una manera bastante fuerte precisamente a las iglesias de Galacia, porque ellos habían aceptado esta imposición de las costumbres judías, de la religión judía, de las fiestas judías, y habían dejado la gracia, y habían dejado lo que el Señor les había traído a ellos a través de Jesucristo. Y les dice allá en Gálatas capítulo 3, versículo del 1 en adelante, les dice Pablo a la iglesia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les llama la atención y les dice: Gálatas insensatos, poco sabios, poco inteligentes. Y les hace la pregunta: ¿quién os fascinó? Así como el niño se ve fascinado con un truco de magia, así como un muchacho se ve fascinado con cosas que son ficticias, con cosas que no son verdad, les dice: ¿quién os fascinó? ¿Para qué? Dice, ¿quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad. Ellos estaban siendo engañados, ellos estaban siendo poco sabios, poco inteligentes, y a través de esto estaban siendo llevados a la desobediencia de la verdad. Dice: para no obedecer a la verdad. Les dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice que ha habido un esfuerzo de parte de Él para presentarles a Jesús, para que ellos puedan creer en Jesús y entenderlo como aquel que fue crucificado por ellos. Les dice: ¿quién los abrumó? ¿Quién los fascinó para caer en estas cosas? Vea el versículo 2. Y les dice Pablo lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. Y la pregunta es: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu? Y este Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Dice: ¿ustedes lo recibieron por las obras de la ley? ¿Lo recibieron por cumplir la ley? ¿Los recibieron por haberse hecho judaizantes? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por seguir la ley o por el oír con fe? Y es la misma palabra y pregunta que podemos nosotros hacerle a la iglesia en Esmirna. En la iglesia de Esmirna se había predicado el Evangelio, en la iglesia de Esmirna se había predicado la palabra de Dios. Sin embargo, ellos estaban yéndose por otro lado. Estaban allí algunos enseñando las costumbres judías
Y sigue Pablo diciéndoles en el versículo 3, tan necios sois, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tan necios. ¿Saben que eso mismo estaba pasando en la iglesia en Esmirna? Dice, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos dicen serlo, pero no lo son, y Cristo les da un calificativo muy fuerte, sino que lo que son es sinagoga de Satanás. Sinagoga era el lugar de reunión. Entonces les está diciendo, estos que se creen judíos, estos que están enseñando a mi iglesia a ir a las costumbres judías, lo que son y lo que realmente son es un lugar de reunión de Satanás, donde lo que se enseña son las cosas de Satanás. Como les dije, sinagoga era el lugar donde se reunía. Entonces está diciendo, no era que había una iglesia satánica en Esmirna, no, sino que lo que les está diciendo es que ellos estaban fungiendo precisamente como eso. Dice, sino que lo que son es sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos y no lo son, pero lo que sí son, dice el Señor, es sinagoga de Satanás. Eso es lo que son. Traer enseñanzas que no están en la Biblia para la iglesia y tratar de incorporarlas, tratar de meterlas, tratar de imponerlas a los hermanos. Y el Señor dice, yo sé todo lo que está pasando. Conozco todo lo que está sucediendo. Vamos a llegar hasta aquí porque hay mucho que ver todavía de Esmirna, pero vamos a llegar hasta aquí porque solo quiero destacar esto, mis hermanos. La pobreza o riqueza, los escalafones, las medidas, dependen del mundo, pero también dependen de Dios. ¿Qué es lo que este mundo dice ser pobre o ser rico? ¿Y qué es lo que Dios dice ser pobre o ser rico? Somos ricos en Él. Teniéndole a Él en nuestro corazón, somos ricos. Somos herederos del reino de Dios. Si no le tenemos a Él, ahí sí que hay problemas. Porque estamos hablando de una pobreza espiritual. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Si tú estuvieras en esta iglesia, te sentirías mal porque no tienes recursos, pero el Señor te dice, tú eres rico, tú me tienes a mí, tú vas a ser heredero conmigo, coheredero conmigo. O quizás algunos por tener muchas riquezas materiales están ignorando que son pobres espirituales, son miserables espirituales, porque solo ponen sus ojos en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Él dice, yo conozco todo lo que está pasando y yo estoy viendo todo lo que está pasando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por instruirnos. Permite que si en estos momentos, Señor, hay alguna persona que no te ha conocido, que pueda abrir su corazón a ti, que pueda entregar su corazón a ti, que pueda tener un momento, Señor, en el cual reconozca que somos pecadores, en el cual reconozca que te necesita y te abra las puertas de su corazón para que tú entres y que tú mores en él. Bendice las vidas de cada una de las personas que están escuchando estas predicaciones. Bendice, Señor, también la vida de esta tu iglesia local y visible de la primera iglesia bautista de Cartago. Gracias por todo lo que estás haciendo a través de los diferentes siervos y siervas que tú has puesto aquí en esta iglesia.
Gracias te damos, mi buen Dios, por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les recuerdo que tenemos culto los días domingo a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Esto en cultos presenciales. Lo mismo que el martes a las 6 de la tarde en nuestro templo. Y los miércoles a las 9 de la mañana tenemos un culto, hermoso culto de ayuno y oración. Usted puede seguirnos a través de estas plataformas o con todo gusto puede visitarnos y serán más que bienvenidos. Nuestro eslogan como iglesia es una iglesia, una familia. Así que aquí estamos también para servirles. Que el Señor les continúe bendiciendo.